Empezamos ya. Buenos días a todos, me oís perfectamente, ¿verdad? Bueno, vamos de vuelta de vacaciones, vamos a continuar con nuestras conferencias. Hoy comenzamos con una conferencia de Roberto Javier Brea Fernández. Roberto se unió al CICA hace pues apenas un mes y estamos muy contentos de que se haya unido a nuestro centro y aunque os va a contar lo que ha hecho en los últimos años, voy a hacer un pequeño resumen sobre su carrera científica. Roberto leyó su tesis doctoral en el año 2013 bajo la supervisión del profesor Juan Granja en la Universidad de Santiago. Una tesis que versaba sobre diseño, síntesis y aplicaciones de sistemas supramoleculares homo y heterodiméricos, selectivos y eficientes, derivados de ciclopéptidos. Durante su periodo de tesis estuvo en varios sitios, como en varios lugares, realizando pequeñas estancias con el profesor Reza Gadiri en el The Scripps Research Institute en San Diego. También estuvo con Nazario Martín en la Universidad Complutense de Madrid y con Dirk Guldi en Alemania, en Erlangen. Y después de leer su tesis doctoral, se unió al laboratorio del profesor Neil de Barak en la Universidad de San Diego, trabajando en la fabricación de sistemas celulares autoensamblados, no naturales, de los que nos va a hablar seguramente. Es de destacar que después de llegar a UCSD fue premiado con la beca Human Frontier Science Program, Cross Disciplinary Fellowship, para continuar sus estudios en formas de vida artificial. Bueno, esto es un pequeño resumen. Bienvenido aquí al CICA desde San Diego, donde has desarrollado esta investigación tan interesante y donde te has interesado pues también por el béisbol y por los Padres de San Diego. Siento mucho que hayan perdido ayer a la noche con mis queridos Giants de San Francisco. Bueno, te dejo ya, Roberto, para que nos expliques las últimas cosas que has estado haciendo, ¿vale? Muchas gracias por la amable introducción y por las malas noticias de los padres que desconocía. Pero bueno, buenas tardes ya a todos y en primer lugar pues me gustaría agradecer un poco a Gemma y a Jaime esta oportunidad que me han brindado de compartir con todos vosotros un poco lo que he realizado a lo largo de mi carrera investigadora. Y bueno, he decidido un poco centrar esta charla debido a que el carácter multidisciplinar de este centro, con un gran número de científicos trabajando en lo que sería ciencias químicas y otro gran número trabajando en ciencias biológicas, pues tratar de tender puentes entre ambos y establecer pues algunas uniones para poder perseguir un mejor entendimiento de lo que es la ciencia que radica entre ambas disciplinas. Bueno, la charla tratará de ser lo más divulgativa posible. Lógicamente habrá cosas que puede que no suenen muy conocidas y podréis o pararme o al final de la charla podréis preguntarme cualquier duda que tengáis. Como os he comentado con anterioridad, bueno, a lo largo de mi investigación, una gran parte de ella pues, se ha destinado y se sigue destinando pues, a entender cómo la química se convierte en biología. Aunque hay numerosos estudios sobre moléculas esenciales para la vida, pues muchas veces hay una brecha en el entendimiento sobre cómo las moléculas se ensamblan para dar lugar a lo que sería la vida.
Afortunadamente, a lo largo de las últimas décadas, pues, han surgido numerosas disciplinas que nos ayudan, pues, a entender mucho mejor ambas disciplinas y a estrechar este agujero que existe entre ellas. En mi caso particular, pues afortunadamente he podido nutrirme de muchos de estos campos y también realizar una transición lo más dulce posible entre unas y otras ramas, lo que me ha permitido, pues, llevar a cabo el desarrollo de nuevas estrategias químicas para no solo generar lípidos, sino también péptidos, poder de la misma forma construir sistemas funcionales autoensamblados y modular un poco la modificación de proteínas tanto en células vivas como en organismos. Bueno, pues me gustaría dividir un poquito esta charla en las 3 etapas de investigación más relevantes que tengo. Una sería, lógicamente, mi tesis doctoral, otra sería una etapa postdoctoral en Estados Unidos y la parte final, pues, conllevaría una parte más independiente también en Estados Unidos. Bueno, pues comencemos por lo primero, que sería mi etapa predoctoral, la que realicé, como bien dijo Jaime, en Santiago de Compostela, en los laboratorios del profesor Juan Granja, y en la que sobre todo pude aprender muchos conceptos de lo que sería química orgánica supramolecular, destinado fundamentalmente a la construcción de estructuras nanotubulares. Uno de mis primeros objetivos fue la síntesis de este tipo de aminoácidos alfa-gamma cíclicos, los cuales se incorporaron en secuencias ciclopeptídicas de configuración de L alternantes, lo que favorecía que la estructura alcanzase una conformación plana que permitía, a su vez, un ensamblamiento adecuado en forma o bien de estructuras diméricas o bien de lo que serían estructuras nanotubulares mucho más complejas. Una de las ventajas de esta aproximación es que nos permitía modular lo que sería el diámetro interno simplemente mediante la adición de más aminoácidos. Además, esta estrategia permite también cambiar lo que serían las propiedades externas del nanotubo mediante la incorporación de cadenas laterales o bien hidrofílicas o bien hidrofóbicas, o incluso de funcionalidades que puedan permitir su estudio en diferentes aplicaciones. Y del mismo modo, la incorporación de este aminoácido cíclico, donde el metileno apunta hacia el interior, nos permitiría un control selectivo sobre lo que sería la cavidad interna del nanotubo. Sin embargo, si he de destacar un resultado sobre todo en mi tesis doctoral, fue algo totalmente inesperado, y fue que la combinación de este tipo de secuencias ciclopeptídicas conteniendo los aminoácidos de 5 miembros, cuando los combinábamos con otros ciclopéptidos complementarios con anillos de 6 miembros, en vez de obtener los correspondientes homodímeros, observamos exclusivamente la formación de una estructura heterodimérica robusta que nos permitió abrir lo que sería el campo de las estructuras heterodiméricas, sobre todo buscando nuevas aplicaciones en lo que sería nanotecnología. Pudimos estudiar todas las bases estructurales y termodinámicas de estos nuevos estructuras nanotubulares, lo que, como comentaba antes, nos facilitó su aplicación. Y bueno, observamos pues aplicaciones muy diversas, desde receptores, en donde modificábamos las cavidades interiores para dar lugar a la unión tanto de metales como de moléculas relevantes. También pudimos obtener una gran colección de biosensores, donde podíamos modificar nuestras cadenas laterales mediante la incorporación o bien de quelantes o bien de grupos fluoróforos. De esta forma podíamos obtener redes multicomponente en las cuales podíamos acceder a un control selectivo mediante la simple formación de heterodímeros. También obtuvimos una serie de nanocables moleculares mediante la incorporación de moléculas o bien foto o bien electroactivas.
Y finalmente también desarrollamos una nueva generación de agentes de contraste, en este caso con geometría o con estructura nanotubular. Como bien también comentó Jaime, durante mi etapa predoctoral pues tuve la oportunidad de formar parte de 3 grupos de investigación ajenos al mío. Pude hacer una breve estancia de 6 meses en el grupo del profesor Reza Gadiri, trabajando en lo que sería la transferencia de aminoácido en polipéptidos y mimetizando de alguna forma cómo actúa el ribosoma. Y también realicé 2 estancias, una en Madrid y otra en Alemania, que versarían sobre díadas foto y electroactivas. En este caso, estas 2 colaboraciones fueron realmente productivas para nosotros porque pude aplicar muchos de los conocimientos en la química de nanotubos que estaba desarrollando en Santiago y pude desarrollar un nuevo tipo de fotosistemas artificiales basados precisamente en esta formación heterodimérica. A continuación os voy a hablar un poco sobre mi etapa postdoctoral, en donde trabajé, como bien también os comunicaba Jaime, pues trabajé en la construcción de células artificiales funcionales bajo la supervisión del profesor Neil deBarach en UCSD, en la Universidad de California, San Diego. Y en este caso pude pues, centrarme en aprender técnicas un poco más vinculadas a lo que sería la biología. Uno de los problemas de la construcción de células sintéticas es cómo generarlas, porque habitualmente se trata de seguir o de imitar cómo funciona la célula. Y bueno, no sé si estáis familiarizados, pero la formación de fosfolípidos y lo que conllevaría el ensamblaje de los mismos para dar lugar a las membranas y el subsecuente crecimiento en forma de células, pues es un proceso realmente complejo que involucra muchísimos enzimas, muchísimas moléculas y que no es fácil ni de repetir ni de optimizar. Es por ello que en nuestro caso decidimos sustituir muchos de estos procesos bioquímicos por simples reacciones quimioselectivas en ausencia de catalizadores y empleando precursores sencillos que podrían ser solubles en agua. De esta forma, utilizando químicas tradicionales, en muchos casos de formación de iminas, dando lugar a fosfolípidos y a membranas reversibles o dinámicas, también empleamos estrategias vinculadas a lo que sería la química más peptídica, pudiendo formar fosfolípidos no naturales que se ensamblaban de manera eficiente. También empleamos cicloadiciones de cobre, que en este caso moduladas por la luz y pudiendo obtener de forma controlada liposomas. Y también llevamos a cabo la formación de lo que serían estas células artificiales empleando ATP como molécula clave. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, pues me gustaría centrar esta charla un poco en esta ligación química nativa, que no sé si muchos de vosotros estáis familiarizados, pero es un proceso muy común en lo que sería química de formación de polipéptidos y de pequeñas proteínas, y recientemente también ha tenido un gran auge en lo que sería la formación de ácidos nucleicos. El mecanismo es muy sencillo, una de las secuencias contiene una cisteína N-terminal que puede reaccionar con un tioéster, dando lugar a este tipo de intermedio que finalmente evoluciona en el correspondiente enlace amida natural. El proceso puede sufrir una doble alquilación para dar lugar a este tipo de compuestos diacilados. Pues nuestros primeros estudios se basaron un poco en tratar de reproducir esta ligación química nativa en sustratos lipídicos sencillos. En este caso se prepararon estos derivados de lisolípidos conteniendo cisteínas N-terminales, se hicieron reaccionar con tioésteres de cadena larga y mediante esta reacción quimioselectiva se obtuvo el correspondiente fosfolípido.
De nuevo, bajo condiciones específicas, pudimos obtener el correspondiente derivado triacilado. Como era de esperar, ninguno de los precursores formaba membranas en medios acuosos. Sin embargo, cuando los dos fosfolípidos se hidrataron en agua, pues se observó la formación adecuada de membranas, en este caso vesiculares. Dejadme mostraros simplemente cómo funciona. Es una reacción muy sencilla en donde inicialmente ambos sustratos, ambos precursores se sitúan en un buffer, reaccionan dando lugar a los correspondientes fosfolípidos que inmediatamente se ensamblan espontáneamente para formar las correspondientes estructuras tanto tubulares como vesiculares esféricas. Pudimos analizar las diferentes transformaciones morfológicas mediante microscopía y me gustaría mostraros cómo funciona este proceso. Inicialmente, cuando se combinan ambos precursores, no ocurre nada, no hay ningún tipo de agregados, pero al cabo de 30 minutos se empiezan a formar estas estructuras tubulares, las cuales finalmente se convierten en lo que serían estructuras vesiculares esféricas. Una cosa que sí observamos en este tipo de procesos es la formación continuada y el crecimiento de las células artificiales. Y esto probablemente sea debido a que la formación de los correspondientes fosfolípidos tiene lugar en la propia membrana lipídica que se está formando. Más recientemente hemos sido capaces de añadir una etapa enzimática, obteniendo este tipo de modelos quemoenzimáticos de formación de membranas. Lo que hacemos es que uno de los precursores se puede sintetizar empleando enzimas, en este caso, o bien es una sintetasa o una FAD, que permiten generar de manera controlada y en el medio de reacción el correspondiente precursor, en este caso un acil-CoA, el cual puede reaccionar una vez más con el correspondiente cisteinil derivado para dar lugar a lo que serían las membranas. Esta aproximación pues, también ha sido empleada con éxito para la reconstitución de proteínas. Si no estáis muy familiarizados en este tema, el problema de reconstituir proteínas es realmente complejo porque muchas de las proteínas no son estables y sobre todo cuando trabajas con proteínas complejas como podrían ser los receptores acoplados a proteínas G, los GPCRs, necesitas grandes cantidades de detergentes, las cuales una vez reconstituida la proteína en las membranas necesita ser eliminada bien por purificación o bien por diálisis continua o incluso por añadiendo absorbentes que lo único que hacen es aumentar los tiempos de experimento. En nuestro caso, pues diseñamos un sistema muy sencillo en donde podríamos usar uno de los precursores bien como detergente para solubilizar las correspondientes proteínas y a la vez este mismo precursor podía reaccionar dando lugar al fosfolípido necesario para la reconstitución de lo que sería la proteína. Pudimos observar cómo este proceso de formación del fosfolípido duraba menos de 20 minutos y una vez más no se necesitaban etapas posteriores de purificación ni de diálisis, con lo que fuimos capaces de reconstituir nuestra proteína de interés, en este caso un tipo de GPCR, en tiempos realmente cortos y pudimos demostrar cómo se colocalizaba en lo que sería la membrana lipídica de los liposomas simplemente por marcaje de la proteína con un fluorófono. Además, mediante diferentes estudios de lo que sería binding con antagonistas y agonistas, fuimos capaces de demostrar que la proteína mantenía su funcionalidad. Y bueno, aunque os he explicado un poco la formación de lo que serían estos sistemas funcionales artificiales, pues
Quería ahora también no solo centrarme en la formación in situ, sino también en cómo estas células artificiales pueden remodelarse. O sea, si antes me refería a que el proceso de generación sería como cuando formas lo que serían las paredes de tu casa, en este caso el remodelado sería tirar una pared para construir una ventana. O sea, modificas un poco la estructura y con eso modificas lógicamente las aplicaciones de las células artificiales. Y una de las cosas que nos sirvió para estudiar fue la formación de lo que serían los microdominios, los cuales son realmente importantes en biología debido a que están involucrados en muchos procesos, como podría ser la formación de orgánulos o la señalización celular. Muchas proteínas se enlazan exclusivamente en microdominios. Entonces, lo que hicimos fue utilizar algunas de estas aproximaciones de tanto de una ligación química nativa como una variante reversible y empleando células artificiales que contenían una sola fase formada por dos fosfolípidos con alta fluidez, y mediante la adición de un lisofosfolípido rígido, o sea que no era fluido, pudimos observar una clara formación de dos fases en la que tendríamos una fase rígida, que sería la roja, y unos microdominios en donde se almacenarían lo que serían los fosfolípidos más fluidos. Aquí os muestro con un simple vídeo cómo la estructura esférica de una sola fase va modificando su composición para finalmente dar lugar a estas regiones circulares discretas conteniendo lo que serían los microdominios. También pudimos remodelar la superficie cambiando simplemente la carga de las cabezas. En este caso particular lo que habíamos hecho es partir de una célula artificial con carga neutra y mediante adición de un lisofosfolípido con carga negativa pudimos generar una estructura sintética con carga negativa, la cual se pudo enlazar a amphiphysin, que es una proteína que se enlaza exclusivamente a superficies cargadas negativamente y que genera lo que sería un cambio en la curvatura, un cambio positivo habitualmente en la curvatura de dicha superficie. Y bueno, aquí de nuevo os quiero mostrar cómo lo que sería la morfología esférica en presencia del agente de remodelado y amphiphysin, pues permite estos cambios drásticos y dan lugar a que la estructura esférica pues, genere estructuras más tipo cacahuete. En las últimas transparencias de esta parte, pues me gustaría mostraros un nuevo sistema o un nuevo modelo de célula artificial sintética, muy sencillo, porque estaría constituido simplemente por una cadena alifática conteniendo un azúcar, y si os fijáis, una vez más, es neutro, no dispone de carga, lo que nos permite no solo ensamblarse en realmente en sistemas rígidos y estables y robustos, sino que además puede dar lugar a lo que serían procesos biológicos en donde podríamos modificar el pH o añadir metales como magnesio o calcio de forma adecuada. Y esto nos llevó a utilizar estos nuevos modelos de células sintéticas como microreactores. Lo que hicimos fue encapsular lo que serían ADNs circulares y la maquinaria de amplificación, y después de un par de horas a temperaturas moderadas pudimos observar mediante fluorescencia de microscopía cómo el ADN se amplificaba, se unía a un fluoróforo de unión a ADN y nos permitía observar que el proceso tenía lugar de forma eficiente. Más recientemente también hemos empleado una combinación de esta molécula anfifílica con otros derivados alifáticos y pudimos observar
que la formación de una nueva estructura, una mesofase, en donde tendríamos lo que serían unas gotas de lípidos en forma de esponja, que si muchos veis este tipo de estructura, pues sí que imita en gran manera a lo que sería el retículo endoplasmático, lo que nos dio lugar a proponer estas nuevas estructuras que disponen de canales en donde alojar materiales, pues como una nueva clase de orgánulos sintéticos programables, que además nos sirvieron no solo para atrapar biomoléculas relevantes, como podrían ser proteínas de todo tipo, sino para dar lugar a reacciones bioquímicas en espacios confinados de manera eficiente, o incluso tener procesos de captura y de liberación de proteínas de interés mediadas por estímulos externos, como podría ser la luz. Durante los últimos minutos de lo que sería mi presentación, pues me gustaría incidir en la parte más independiente de mi carrera, en donde se basó en lo que sería estudiar la lipidación en enfermedades. En este caso, pues las técnicas que adquiriría, aparte de las que ya había adquirido, pues bordearían un poco el límite de lo que sería más medicina que biología, pero bueno. Si algunos desconocéis algunos de estos términos, lo que sería lipidación, me voy a centrar fundamentalmente en un tipo de lipidación, que sería la palmitoilación, que es una modificación post-translacional, que es reversible y que se basa en la simple introducción de un grupo palmitoilo a una proteína mediante esta transferasa. Y como os decía antes, este proceso puede ser revertido utilizando una tioesterasa. Esta modificación post-translacional es realmente importante, ya que regula procesos de localización o de tráfico o incluso de señalización celular de proteína, y desafortunadamente su desregulación conlleva pues, numerosas enfermedades, entre las que destacan pues, diversos tipos de cáncer o incluso desórdenes neurológicos. Pues durante mi postdoctorado pues, surgió esta idea al observar cómo las proteínas con las que trabajaba habitualmente tenían sitios de palmitoilación, pues, y que fundamentalmente estaban vinculadas a su tráfico a la membrana plasmática, donde realmente se encargaban de generar su función, pues surgió en mí el interés por tratar de desarrollar nuevas herramientas químicas para controlar este proceso de palmitoilización de las proteínas, tanto de forma temporal como espacio-temporal, y sobre todo aplicarlo a lo que serían células vivas y a mayor tiempo tratar de usarlo en lo que serían organismos. Y bueno, como os decía antes, en esta charla me voy a centrar en una de las metodologías, que sería la ligación química nativa, y pudimos desarrollar una nueva colección de agentes de palmitoilantes, que serían moléculas anfifílicas, donde la parte más lipofílica se insertaría en la membrana plasmática y la parte hidrofílica pues, quedaría hacia el exterior, y el grupo reactivo de la cisteína podría fácilmente interactuar con el grupo tioéster, liberando de manera eficiente la proteína. Hemos desarrollado una gran variedad de agentes de palmitoilantes, muchos de ellos controlados por la luz y otros dirigidos a orgánulos específicos, en este caso mitocondria. Y bueno, aquí os quiero mostrar de forma muy sencilla cómo sucede este proceso. Tenemos marcada la proteína con un fluoróforo o mediante fusión a otra proteína fluorescente, y la adición de nuestros agentes de palmitoilantes lleva a que en menos de 90 minutos la proteína trafique desde la membrana plasmática y se distribuya de forma uniforme por el citosol.
Afortunadamente la reacción es altamente eficiente y los agentes empleados pues, no resultaron ser citotóxicos. Esto nos permitió pues, llevar a cabo estudios en diferentes proteínas de interés. Fundamentalmente empleamos HRAS como una proteína modelo, no solo para dar lugar a estos procesos de visualización, sino para tratar de medir cinéticas de transporte entre la membrana plasmática y el citosol o entre la membrana plasmática y otros orgánulos. También destinamos muchos esfuerzos al estudio del efecto de la depalmitoilización en la estructura y función de sistemas proteicos mucho más complejos, como podían ser GPCRs o proteínas de anclaje. Y esto también nos permitiría pues, llevar a cabo un estudio de la señalización celular, sobre todo en procesos de fosforilación. Y debido al interés que hay, sobre todo en enfermedades, pues también surgió en nosotros pues, la posibilidad de emplear muchos de estos agentes depalmitoilantes como agentes terapéuticos, sobre todo para dirigirse a enfermedades que muchas veces no tienen cura. Bueno, os voy a mencionar algo de lo que sería la familia RAS, que es en muchos de los casos en lo que me he centrado, ya que es una proteína altamente estudiada, una familia de proteínas altamente estudiadas que funciona como GTPasas. Hay 4 tipos de isomorfos, NRAS, HRAS, KRAS y KRAS-B, y 3 de ellos están palmitoilados, lo que presentarían gran interés para nosotros. Además, es conocido que el 30% de los cánceres, del cáncer en humanos, pues tiene algún tipo de mutación en RAS. Por eso nos gustaría regular y sobre todo poder controlar cómo RAS se activa en lo que sería la célula. Pues inicialmente lo que hicimos fue llevar a cabo estudios de ensayos bioquímicos donde una proteína palmitoilada era inicialmente bloqueada en sus grupos tioles, después se añadían los agentes depalmitoilantes que eran los encargados de romper estos enlaces tioéster y se liberaba un grupo tiol, el cual se capturaba con una resina y así después de dilución podíamos evaluar el grado de palmitoilización de la proteína de interés. En este caso os muestro aquí por Western blot cómo la adición del agente de palmitoilante 1 permite que la proteína HRAS se depalmitoile de forma mayoritaria, incluso a realmente bajas concentraciones. Sobre todo cuando comparamos con este control, en donde no es posible la ligación química nativa, o sea, no es posible depalmitoilar, o incluso en controles donde solo tenemos el buffer con un agente reductor. Al igual que os mostré antes, en este caso volvimos a observar cómo la proteína fusionada a una proteína fluorescente se traficaba desde lo que sería la membrana plasmática al citosol, y este proceso no tenía lugar ni en presencia ni en ausencia de agentes depalmitoilantes, ni en la presencia del control, que no da lugar al agente depalmitoilante, ni incluso en este tipo de proteínas que hemos transfectado, donde tenemos el modelo KRAS que no está palmitoilado, lo que explicaría que el modo de acción de la depalmitoilización funciona a través del propuesto. También logramos observar cómo las señales de inhibición, cómo la señal de cáncer, en estas células de cáncer de vejiga eran inhibidas. Lo que realmente observamos fue que la adición de los agentes depalmitoilantes no generaban la fosforilación de los complejos AKT y RK, lo que viene muy vinculado a la acción del mutante hiperactivo de HRAS.
Y a continuación, pues decidimos dar un paso más y estudiar lo que sería mutantes en RAS. Y uno de los mayores cánceres que viene generado debido a mutaciones en el RAS es el melanoma, que yo creo que no hace falta ni que lo introduzca. Ya sabéis que es uno de los cánceres más peligrosos y sobre todo difícil de tratar porque no hay ninguna terapia eficiente y sobre todo dirigida. Y nosotros pues decidimos ver cómo podíamos abordar el melanoma o este tipo de cáncer dependiente de NRAS. Lo que observamos fue que la adición de nuestros agentes de palmitoilantes, tanto un agente de palmitoilante clásico como una nueva prodrug que se podría activar con la luz, pues daba lugar a la depalmitoilación quimioselectiva del mutante de NRAS. Una vez más se observó mediante microscopía cómo el proceso tenía lugar y NRAS se localizaba inicialmente en la membrana plasmática, pues se transfería a lo que sería el Golgi. Y todos los estudios celulares pues acabaron en lo que sería estudios mucho más in vivo, donde pudimos generar tumores en el flanco, tumores derivados de la mutación de NRAS en el flanco de ratones y después suministrar cada 2 días inyecciones intraperitoneales de lo que serían nuestros agentes de palmitoilantes y observar cómo evolucionaba el tumor. Y lo que pudimos comprobar es que en presencia de nuestros agentes de palmitoilantes el crecimiento del tumor se veía reducido en más de un 50%, usando concentraciones realmente bajas. Además, mediante estudios de actividad de esta enzima, pudimos observar que nuestros agentes de palmitoilantes no eran tóxicos para lo que sería el hígado. Y finalmente me gustaría que conocieseis otra enfermedad que está altamente vinculada a la lipidación. En este caso se conoce como INCL o es un tipo de desorden relacionado con el almacenaje en lisosoma. Y lo que ocurre cuando tenemos un individuo sano es que la acumulación de esteroides tiene lugar en el lisosoma, pero bajo la acción de una enzima, una tioesterasa, pues se degradan y al final recuperamos un lisosoma limpio en donde se han excretado los restos de esteroides. En el caso de esta enfermedad hay una deficiencia en la tioesterasa, los esteroides crecen continuamente, al final se acumulan y crean desórdenes tanto neurológicos como fundamentalmente en el cerebro y en los ojos y causan pues una muerte muy rápida y sobre todo con expectativas de vida pues realmente cortas para infantes. Pues debido a lo rara que es esta enfermedad y sobre todo a que no hay cura, pues decidimos emplear nuestros agentes de palmitoilantes para tratar de mimetizar un poco cómo funciona esta tioesterasa y observamos que en el caso de estos fibroblastos, de pacientes con INCL, pues se observó cómo la proteína se depalmitoilaba y se observaba cómo se eliminaban los restos de esteroides en el lisosoma, los que estaban agregados fundamentalmente el retículo después endoplasmático y se liberaban en el citosol, con lo que conseguíamos paliar la formación de estos esteroides y además restaurar un fenotipo sano. Las células resultaban ser sanas y volvían a crecer de manera continuada. Bueno, pues espero que a lo largo de esta charla pues, hayáis podido entender que la química y la biología yo creo que deben de ir de la mano y que muchas de estas herramientas químicas con las que trabajo pues, sirven para conectar desde moléculas sencillas hasta estructuras organizadas mucho más complejas. En los últimos minutos me gustaría mostraros un poco las líneas de investigación que deseo seguir.
Me gustaría centrar muchos de mis esfuerzos en lo que sería la construcción in situ de lípidos. Desafortunadamente los lípidos son moléculas muy diversas, muy complejas, es difícil de seguirlas en lo que serían las células, es incluso difícil de suministrarlas debido a la mayor hidrofilicidad que presentan. Y mi idea es poder llevar a cabo la construcción de diferentes lípidos que lógicamente presentan importantes aplicaciones, fundamentalmente relacionadas con muchas enfermedades. Y mi idea es utilizar algunas de las estrategias químicas que he desarrollado a lo largo de estos últimos años para poder generarlos. También me gustaría seguir avanzando en lo que serían los modelos de células sintéticas, no solo utilizándolas como microbioreactores o como sistemas funcionales, sino para poder entender un poco cómo funciona, un poco mejor cómo funciona la vida, tratando de estudiar sistemas disipativos en los que simples precursores se pueden activar mediante la utilización de un combustible para dar lugar a las correspondientes membranas, las cuales fácilmente se pueden degradar y generar ciclos continuos de on-off, donde a través de este combustible podíamos mediar el proceso. También me gustaría emplear muchos de las construcciones funcionales que os he mostrado como transportadores de fármacos, ya que, aunque no os muestro algunos de ellos, pero muchos de ellos están funcionalizados de forma eficiente para dar lugar no solo a un transporte selectivo, sino también controlado mediante un estímulo externo. Y un objetivo mucho más ambicioso que me gustaría al menos continuar o tratar de abordar sería la construcción de una célula sintética espejo. Con eso me refiero a una célula artificial en donde todos los componentes presentarían una quiralidad opuesta a la natural. Tendríamos lípidos de configuración opuesta a lo que serían lípidos naturales. Tendríamos péptidos y proteínas que no estarían en su típica configuración L, sino que se dispondrían en lo que sería una forma D, y estudiar cómo estas células artificiales pues, actúan, si dan lugar a procesos equivalentes pero en su forma opuesta, o si pueden dar lugar a nuevos procesos biológicos de manera diferente a lo que le hace la naturaleza. Y no me olvidaría tampoco de lo que serían los procesos de lipidación y de lipidación, sobre todo vinculados a enfermedades. En este caso, también me interesaría mucho estudiar cómo se palmitoilan las proteínas, cómo pueden moverse desde lo que sería el citosol hasta la membrana y allí expresar de forma más activa su función. Pero también no solo sus efectos a nivel funcional, sino también me gustaría poder estudiar cómo se asocian, una vez lipidados, cómo se pueden asociar a microdominios de manera eficiente, o incluso cómo pueden variar su conformación por el simple hecho de introducir una cadena lipídica. Y algo que he empezado a trabajar recientemente y con lo que he sido consciente a lo largo de toda mi experiencia en lípidos es que estas moléculas sirven para acelerar las reacciones. Muchas veces se produce un efecto hidrofóbico, sobre todo lógicamente en agua, que hace que se aumenten las velocidades de reacción, muchas veces en órdenes de 10 a la 2, 10 a la 3. Entonces, aquí os muestro un simple ejemplo, otra vez con ligación química nativa, en donde la incorporación de lípidos tanto en péptidos conteniendo tioésteres como en péptidos conteniendo cisteínas terminales favorece que ambos fragmentos formen micelas, las cuales se mezclan, dando lugar a estas micelas mixtas que localizan sus grupos reactivos de forma más próxima,
se aumenta un poco la concentración local, da lugar a la reacción y después las cadenas alifáticas se pueden eliminar fácilmente por un simple estímulo de luz, generando los polipéptidos correspondientes. Como os dije antes, las ligaciones son realmente eficientes, muchas veces tienen lugar en menos de 20 minutos y a concentraciones de 250 micromolar, cuando las ligaciones químicas nativas entre péptidos suelen tener lugar en el orden del 2, 3, 5 milimolar. Hemos empleado esta aproximación de lipídica para, sobre todo, generar péptidos funcionales que son difíciles de sintetizar, incluso empleando sintetizadores automáticos. Lo que hemos hecho pues, es dividir las moléculas en fragmentos pequeños y generar pues, estas ligaciones químicas dirigidas por las cadenas lipídicas, y en una sola etapa hemos podido generar el derivado peptídico deseado con buenos rendimientos y sin necesidad de una purificación excesiva. Finalmente, agradecer pues, a los grupos donde me he involucrado y a muchos de sus miembros por toda la ayuda mostrada a lo largo de los últimos años. Siento si me olvido de algunos porque han sido diversos y es difícil nombrar a todos. Y también me gustaría, pues, lógicamente, agradecer la aportación de las determinadas entidades financieras que han contribuido con dinero para que estos proyectos hayan podido lograrse con éxito. Y lógicamente gracias a todos vosotros por vuestra atención. Hola, pues muchísimas gracias, Roberto, por esta magnífica charla que yo pues calificaría, si me permites, de apasionante. La verdad es que es un tema bueno, que está en la brecha y en la frontera, ¿no? de la química y la biología, el crear vida artificial. Bueno, espero que empiecen las preguntas pronto, y yo mientras el público se anima a preguntar, pues voy en primer lugar a desearte que cumplas todos tus objetivos, ¿no? que tienes planteados para el futuro, que la verdad son muy ambiciosos y bueno, requieren muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, pero yo estoy segura de que lo vas a conseguir. Y luego pues una duda muy simple, una cuestión muy simple que te quiero preguntar. De todos tus logros, desde la tesis con aquellos nanotúbulos hasta pues ahora las diferentes membranas artificiales, ¿no? O incluso estos orgánulos, bueno, estos últimos agentes, ¿no? Deslipidantes y tal. En todos nos has mostrado aplicaciones, muchas de ellas en biomedicina, en biosensores, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta va, ¿hasta qué punto fue antes el huevo o la gallina? Es decir, cuando se plantea una investigación de este tipo, ¿hasta qué punto cuando se la plantea está pensando en las aplicaciones o parte de una idea simplemente básica de entender lo que pasa en la naturaleza con las herramientas de la química, y luego le busca las aplicaciones una vez que el sistema está desarrollado? Sí. Bueno, es una buena pregunta y me gustaría contestarla de forma sincera. Muchas de las aplicaciones surgen a medida que lees y empiezas a conocer tus sistemas, y muchas las focalizas tú desde el principio. Por ejemplo, en el caso del remodeling, fue algo que surgió a través de leer un artículo que justo salió en ese momento y pudo generar toda esa investigación. Y después en lo que es aplicaciones, yo creo que desde que comencé mi carrera investigadora siempre he tenido en la mente 4 palabras claves, que son diseño, síntesis, caracterización y aplicación. Y no sé si es mi componente químico el que me lleva a hacer eso, pero yo creo que en la mayoría de mis trabajos pues ha habido un componente de diseño, otro de síntesis, otro grande de caracterización
y otro de aplicación. Y eso es un poco lo que te permite tanto la química como la biología, ¿no? No solo tener tus moléculas encima de la mesa, sino ver que son capaces de dar lugar o de provocar un efecto. Bien en el campo de los materiales, bien en el campo de lo que sería la química biológica más aplicada. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que por lo general suele ser así, ¿no? Unas veces las aplicaciones van antes y otras van después. Pero, bueno, en mi experiencia, a la hora de solicitar un proyecto, por ejemplo, financiación para un proyecto, por lo menos en España, ¿no? Las agencias están como más favorables si la aplicación se muestra antes, ¿no? Sí. Entonces, tú que has estado en tantos laboratorios del mundo, ¿en otros lugares también es así o se financia más fácilmente la ciencia básica? A ver, yo creo que no se puede hacer química aplicada si no se ha hecho Si no se química hace ciencia básica. o ciencia básica antes. Yo creo que debería de haber mecanismos de todo tipo. En el caso particular de Estados Unidos, que es donde más tiempo casi he pasado, pues me gusta cómo lo afrontan. Hay mucha financiación para lo que sería química básica, hay mucha financiación para ciencia aplicada y después hay mucha financiación para proyectos que ellos saben que son inabordables, pero que pueden abrir muchas perspectivas o mucho camino hacia proyectos futuros. Entonces, se financian por el simple hecho del riesgo y de ver que alguien puede poner su pequeño granito de arena y que en el futuro eso pueda seguir creciendo. Pero sí, estoy contigo. Muchas veces se busca un poco la atracción y la atracción viene asociada a una aplicación. Claro. Bueno, son los proyectos, ¿no?, disruptivos o en la frontera del conocimiento, que aquí también digamos que se están poniendo de moda o se están empezando a valorar, pero claro que son una minoría de todos los que se financian. Bueno, pues no sé si hay preguntas. Gemma, ayúdame porque yo no veo manos levantadas. No sé si es que tengo algo de retardo o que el público está tímido. De momento tampoco veo manos levantadas, pero animamos a que las levantéis. Animamos, sí, a las preguntas porque la verdad es que el ponente es un excelente orador y es una pena no aprovechar esta oportunidad. Bueno, pues hablando, yo sigo haciendo preguntas muy sencillas, pero bueno, hablando de las aplicaciones, nos has mostrado un compuesto que ya habéis probado en ratones y que funciona muy bien, ¿no?, frente al cáncer frente al cáncer de piel, a los melanomas. Y mi pregunta es, ¿cómo de lejos está de convertirse en un medicamento real? Es decir, ese producto, ¿cómo de lejos está de poderse aplicar? Bueno, ahora mismo hemos patentado, lógicamente, todos estos sistemas de palmitoilantes con diferentes aplicaciones. Hemos creado una startup en Estados Unidos, que el doctorando que tenía a mi cargo, una persona muy valiosa, pero y que podría seguir y tener una carrera brillante, lo que sería academia, pero él quería ser su propio jefe, entonces ahora es CEO de esta empresa y ya se han logrado 2 financiaciones importantes yo creo que aproximadamente $750.000 cada una, que el año que viene podrían aumentarse a 1,5 millones cada una. ¿Cuál es el objetivo? Pues lógicamente no solo construir nuevas generaciones de medicamentos, sino aplicarlas a lo que sería a sistemas mucho más selectivos. Aquí nos he mostrado algunos de los agentes de palmitoilantes selectivos que tenemos. Hay cláusulas de confidencialidad que hay que respetar, Claro. pero se puede decir que estábamos más cerca, lógicamente, que hace 2 años de paliar muchas de estas enfermedades. Sin embargo, se siguen necesitando muchos esfuerzos, tenemos que hacer muchos estudios de animales, sobre todo tratando de aplicar estas técnicas a otras nuevas enfermedades. Y es lo que siempre trato de explicar a la gente que me pregunta algo de palmitoilación.
todas las proteínas o casi todas las proteínas que te puedas imaginar están palmitoiladas o lipidadas en algún momento. Y incluso la del COVID, logramos un proyecto porque la spike protein está vinculada a palmitoilación. Entonces, un poco lo que comentabas tú antes, en este caso, nosotros buscamos la aplicación porque vino dada por una pandemia. Exacto. Pero bueno, creo que hay muchas enfermedades. El Alzheimer, el Parkinson, son enfermedades que están vinculadas a lipidación y que deberíamos de seguir trabajando con ellas. Pues sí, efectivamente. Hacía precisamente el coronavirus, iba a mi siguiente pregunta, pero ya te has adelantado, porque además es que hay mucho déficit en la actualidad de medicamentos antivirales, es decir, bueno, todas las enfermedades son graves y en todas se agradecen nuevos métodos de tratamiento, ¿no? Sobre todo las más agresivas, como las que nos has hablado. Pero en el caso de los antivirales es que hay muy pocos en el mercado y muy pocos que funcionen bien. Entonces, bueno, es un campo que la verdad, y en la situación actual de pandemia, pues cae como de cajón, ¿no? Que lo intentarais. O sea que, bueno, enhorabuena. Los resultados son buenos. El problema de los antivirales es que los estudios son mucho más complejos, necesitamos colaboraciones más robustas. Pero bueno, los estudios preliminares están siendo bastante buenos, igual que siendo empleados como antimicrobianos. También son bastante buenos. O sea, el mecanismo parece que funciona bien y todas las variantes que estamos probando, pues por ahora están siendo bastante exitosas. Bueno, pues enhorabuena, la verdad, por tu actividad no solo investigadora, sino también de transferencia, porque veo que, bueno, con ayuda de doctorandos, pero eres también emprendedor y... Él es el realmente más listo. Bueno, pero es un trabajo en equipo este de la investigación. Bueno, pues nada más, como parece que tenemos un público muy tímido hoy, debe ser que la gente más animada está en clase, porque claro, estamos en periodo docente y es complicado. Pues una pregunta muy pequeña. Bueno, antes doy paso a Pilar, que le veo la mano levantada. Venga, Pilar. Bueno, no, vamos a ver, yo soy Pilar Rodríguez de Química Física, no tengo nada que ver con... Bueno, es simplemente felicitarte porque estoy impresionada con la conferencia que has dado. Es impresionante lo bien, porque cosas que yo, bueno, están muy lejos de mi campo y lo has explicado todo muy, muy bien y he aprendido un poquito de química y un poquito de hablar, ¿no?, al público y explicar las cosas, que eso es muy importante para mí como profesora. Eso, darte la enhorabuena, no es una pregunta, sino simplemente una enhorabuena. Estoy impresionada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, pues yo creo que nos sumamos todos a estas enhorabuenas y simplemente, pues nada, como colofón final, ¿no? Yo que soy bioquímica, o sea, yo sí que, a diferencia de Pilar, pues aprecio muchísimo, ¿no?, este trabajo que tú haces en la frontera de la química y de la biología. Pues quería preguntarte por estos avances en creación de células artificiales, ¿no? Realmente lo primero que habéis hecho es crear membranas, bueno, primero péptidos artificiales, ¿no?, con aminoácidos artificiales, después membranas artificiales, en primer lugar las bicapas de fosfolípidos, luego les habéis insertado proteínas. Habéis conseguido dentro de esa bicapa pues hacer que se replique un ADN, ¿no?, convertirlo pues en un microreactor, y ahora ya tenéis otras estructuras que asemejan orgánulos. Correcto. Entonces, por así decirlo, la siguiente fase en esta investigación básica de crear células artificiales, para ti, ¿cuál es? Es decir, ¿cuándo creerías que se ha creado una célula artificial de verdad, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que una vez, o sea, sí que con los orgánulos sintéticos que hemos desarrollado, sobre todo los que están muy vinculados a retículo endoplasmático, los que mimetizan retículo endoplasmático, sí que hemos podido lograr diferentes reacciones, las cuales solo tienen lugar en el espacio confinado. En disolución acuosa no tienen lugar, sin embargo, cuando se localizan en este tipo de retículos,
pues sí que se producen, desde simples hidrólisis hasta lo que sería complejos activados por luz. ¿Cuál creo yo que sería el siguiente paso? Y que lógicamente no es tan sencillo. Sería generar orgánulos dentro de una célula sintética mayor. O sea, lo que es conocido como polimersomas. Tener diferentes confinamientos dentro de un confinamiento mucho más grande. Y tratar de conectar ambos orgánulos. O sea, que pudiésemos tener un orgánulo que mimetizase mitocondria, donde tendríamos un tipo de proteína como podría ser proteorhodopsin que se activase mediante luz. Después tener un orgánulo pues, un poco como el IAR, donde podríamos seleccionar qué proteínas podrían localizarse y cuáles podrían ser excluidas. Y otra que sería lisosoma, otra que sería Golgi, pues tratar de mimetizar parte por parte hasta que al final pudiésemos comunicar los diferentes orgánulos y tener un sistema complejo que mimetizase lógicamente una célula, pero en el que pudiésemos controlar tanto la composición como la función de cada uno de los componentes. Efectivamente, y yo creo que la mayor dificultad está precisamente en la comunicación. Claro, que esos orgánulos funcionen pues, coordinadamente como lo hacen en una célula, ¿no? Entonces, una proteína que se va sintetizando pues va pasando de un orgánulo a otro hasta que sale al exterior, por ejemplo. Sí que es cierto que no lo he mostrado, pero lo que sí que hemos realizado es tener dos ADNs que expresan dos proteínas diferentes, una que da lugar a la formación de las membranas y otra que se compleja a las membranas. Entonces, se observa que ambos procesos son compatibles, lo que nos abre un poco esta ruta a tener diferentes complejos enzimáticos que puedan ser compatibles y que se puedan o bien insertar en las membranas o bien encapsular en el interior. Sobre todo se necesita compatibilidad para poder manejar un sistema tan complejo. Bueno, pues pasito a pasito, pero de verdad que me parece apasionante y bueno, una tendencia de presente y de futuro. Tenemos otra mano levantada, Lucía Heitos. Sí, hola. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, buenos días. Nada, sumarme también a la enhorabuena. Pero mi pregunta va más centrada hacia el final de la charla, que vi que, bueno, hablabas del magainin, que es un petio antimicrobiano que creo que viene de rana. Sí. Y bueno, yo tengo la suerte de haber trabajado un poquito en ese mundo y quería saber si tienes otros proyectos o algunos futuros proyectos que se relacionen con petios antimicrobianos y cómo los utilizarías. Bueno, te diría que no, pero no sería verdad, porque no lo he mostrado aquí, pero los nanotubos que os mostraba al principio se suelen usar como agentes antimicrobianos. Entonces, la idea de usar algunos de estos péptidos como agentes antimicrobianos está ahí. Y sí que es cierto que me gustaría generarlos utilizando muchas de estas herramientas lipídicas, donde podemos irnos a concentraciones más reducidas y se tiene una quimioselectividad mucho mayor. Es una de las ventajas de estas estrategias. Además, cadenas lipídicas, como podéis ver, se pueden eliminar una vez tiene lugar la reacción. ¿Y consideras modificar, a lo mejor hacer como un diseño racional de petios antimicrobianos, añadiendo o combinando, por ejemplo, esos proyectos con el objetivo de aumentar la actividad? A ver, yo creo que dependería incluso del propio... a veces sorprende, pero un propio lipopéptido puede presentar mayor actividad que el péptido por separado. Entonces, eso sí que sería algo que me gustaría testear. Hacer derivados lipopeptídicos, bien que se pudiesen ensamblar en estructuras tubulares o incluso en células sintéticas, y observar
su actividad microbiana. Si se reduce o si se aumenta con el simple hecho de añadir un grupo lipídico, que muchas veces permite la interacción más adecuada. Perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Venga, gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo no veo más manos levantadas, entonces, bueno, ya es hora, así que podemos dejar esta charla. De verdad, muchas gracias y nada, que consigas una parte de tus objetivos, porque son tantos y todos tan interesantes que vamos. Por ahora me conformo con que el clima siga siendo el mismo que hasta ahora. Bueno, pues que tengas suerte y los consigas de verdad, porque creo que nos van a hacer avanzar a todos muchísimo. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y no podía dejar de recordaros que pronto tendremos la primera happy hours a la vuelta de vacaciones de verano. Vale. Venga, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.